Hola a todos, en este video les traigo mi lista de los 25 mejores plugins VST gratis. Hace poco hice un video con los 20 mejores instrumentos virtuales gratis, que si no lo vieron, se los dejo por acá arriba. Hoy toca la lista de plugins de efectos. Hay efectos de todo tipo en la lista, hay ecualizadores, compresores, limitadores, saturadores y mucho más. Antes de empezar, si te gustan mis videos, dale al botón de me gusta y suscríbete al canal, así me ayudas a seguir haciendo más tutoriales. Y si quieres ayudar un poco más, te invito a suscribirte a Patreon o Cafecito en los links que aparecen en pantalla. ¡Gracias! Tenemos un montón de efectos para ver hoy, así que empecemos ya con la lista. Empecemos con un ecualizador que ya usamos en varios videos. Se llama TD Renova y es un ecualizador dinámico de 4 bandas súper bueno. Desde acá podemos controlar las 4 bandas. Tenemos el tipo de filtro, la ganancia, la frecuencia y el ancho de banda para controlar. Con el mouse también podemos controlar estos parámetros desde la banda. Arrastramos para cambiar la frecuencia y la ganancia. Con el clic derecho cambiamos el tipo de filtro y con la rueda del mouse cambiamos el ancho de banda. También tenemos filtros de paso alto y de paso bajo para activar. Con el TD Renova podemos hacer ecualización dinámica si activamos la opción de umbral en alguna de las bandas. Una vez que activamos esto, podemos ajustar los controles para la ecualización dinámica. Si les interesa entender mejor esto de la ecualización dinámica, les dejo por acá arriba un video en donde lo vimos más en detalle. ¡Sí! ¡Se oye bien! Sigamos con otro ecualizador que también ya usamos en algún otro video. Se llama Q-Range y es un ecualizador de fase lineal de 12 bandas. Desde acá abajo vemos la lista de bandas y podemos activar todas las que necesitemos. Haciendo clic derecho en una banda, o desde acá abajo podemos cambiar el tipo de filtro de una banda. Y además podemos cambiar el modo para que solamente afecte al canal izquierdo o al derecho, o al mid o al side del estéreo. Pasemos a algunos compresores ahora. Primero con el llamado DC1A3 de Klanghelm. Es un compresor muy práctico que tiene una interfaz muy sencilla con solo dos controles principales. Con el control de input manejamos la ganancia de entrada. Mientras más ganancia agreguemos, más se va a comprimir el audio. Y con el control de output compensamos por la compresión. Con el control de mix además podemos usar compresión paralela para mezclar solo un poco del sonido procesado con la compresión. Sigamos con otro compresor de Klanghelm con el llamado M-Juke Junior. Este compresor también tiene una interfaz sencilla con dos controles principales. Con el control de compress manejamos la compresión. Pista de voz, ¿qué tan limpia quedará? En el gráfico podemos ver la reducción de ganancia aplicada o también podemos hacer clic y cambiar el modo de salida. Luego con el control de Makeup compensamos por la compresión. Y además podemos cambiar qué tan rápido actúa el compresor desde acá abajo. Pista de voz, ¿qué tan limpia quedará al final? Otro compresor que les recomiendo es el Convert. Es un compresor paralelo que trae 4 controles principales. Podemos comprimir con el control de compress,
Luego podemos compensar por la compresión con el Makeup Gain. Además podemos controlar la ganancia de entrada con el control de Input Gain y con el control de Mix ajustamos qué tanto mezclamos del sonido procesado. Veamos un compresor más para la lista, el llamado TDR Kotelnikov. Tiene muchos más controles que los compresores que vimos recién, pero es un compresor muy potente. Podemos controlar el umbral y el ratio para agregar compresión. Y con el control de Makeup podemos compensar por la compresión. Además podemos controlar el ataque y el release entre varios otros controles. Sigamos ahora con compresores multibanda. Primero con el llamado Convergence, que tiene tanto una versión paga como una versión gratuita. La versión gratuita, a pesar de tener algunas limitaciones, funciona muy bien. En el gráfico podemos ajustar el rango de frecuencias de cada banda. Y en los controles de cada banda podemos ajustar el umbral, el ratio, el ataque, el release y la ganancia. Otro compresor multibanda muy recomendable es el OTT de Expert Records, con el que podemos aplicar compresión hacia arriba y también hacia abajo. Desde acá podemos controlar las tres bandas que ofrece el OTT, los graves, los medios y los agudos. Y podemos cambiar la cantidad del efecto procesado que podemos aplicar desde este control, entre otras opciones. El siguiente efecto de la lista es un limitador llamado Loudmax. Tiene una interfaz muy sencilla, solamente con dos controles principales. Uno para expandir el sonido y otro para limitar la salida del audio. Además podemos linkear estos controles y activar el modo True Peak. Pasemos a un efecto para ampliar el ancho estéreo llamado A1 Stereo Control. Con el control de Stereo Width podemos ampliar el estéreo. Y si queremos que el bajo se mantenga en mono, podemos activar la opción de Save Bass, algo súper útil al usar este efecto en la masterización. Otro efecto para ampliar el ancho estéreo que me parece muy bueno es el Ozone Imager 2. Para usarlo primero activamos la opción de ampliar el estéreo. Y luego con el control de ancho manejamos qué tanto se va a ampliar nuestro audio. Además podemos ajustar el modo que usa el Ozone Imager 2.
Sigamos ahora con unos efectos de delay y reverb. Primero con el kilohertz delay. Con este delay podemos agregar delay basado en un tiempo en milisegundos. O también podemos agregar un delay musical. Con el control de feedback podemos hacer que el delay se retroalimente más o menos. Con el control de mix podemos mezclar entre el sonido procesado y el sonido original. Además podemos controlar el paneo y hacer delays de tipo ping pong con la opción de bounce. Otro delay que me parece muy bueno es el Baby Comeback de Baby Audio. Podemos agregar delay basado en tiempo, o delay musical con distintos ritmos. Podemos controlar el feedback desde este control. Y activar el modo de ping pong entre otras opciones. El siguiente se llama Valhalla Supermassive y se puede usar tanto para crear delays como para crear reverbs. Podemos controlar el tiempo del delay en milisegundos, o cambiarlo para que genere delays musicales en base a un ritmo. Además podemos controlar el feedback o la mezcla entre otras opciones. Pasemos a un efecto de reverb llamado Old School Bear que nos ofrece Voxengo. Podemos controlar la cantidad de reverb desde este control. Y podemos controlar la cantidad de sonido seco desde el control de Dry. Además tenemos varios controles más para ajustar la reverb y tener una lista con varios presets. Sigamos ahora con unos efectos para crear música lo-fi. Primero con el Tape Cassette 2 de Kaelum Audio, con el que podemos simular el sonido de un cassette. Podemos controlar la saturación, un filtro de paso bajo,
O también podemos controlar la cantidad de ruido que agrega, entre otras opciones. Otro efecto para crear música lo-fi que me parece muy recomendable es el Vinyl de Isotope, con el que podemos simular el sonido de un vinilo. Podemos cambiar el año del vinilo, mientras más viejo más lo-fi va a sonar. También podemos controlar la cantidad de polvo o la cantidad de rayones en el vinilo, entre otras opciones. Pasemos a un efecto de saturación llamado Saturation Knob de Softube. Tiene una interfaz muy simple con solo dos controles principales. Un control para agregar saturación y otro control para manejar el modo de la saturación, para un sonido más agudo o más grave. Sigamos con un excitador de armónicos llamado Fresh Air de Slate Digital. Tiene una interfaz muy estética y simple con solo dos controles principales. Con un control excitamos los armónicos medios. Pista de voz, que tan limpia quedará al final. Y con el otro control excitamos los armónicos agudos. Pista de voz, que tan limpia quedará al final. Pasemos a un efecto para quitar el ruido, la reverb o incluso la voz de un audio llamado Goyo. Actualmente está en fase beta y se puede descargar gratis. Tenemos tres controles principales en la interfaz. Uno para quitar el ruido ambiente del audio. Este es un audio de prueba grabado desde un celular y con el ruido de fondo de un ventilador. La reducción de ruido es un proceso que consiste en eliminar el ruido de una señal. Existen técnicas de reducción. Otro para quitar la reverb de la voz. Este es un audio de prueba grabado desde un celular y con el ruido de fondo de un ventilador. La reducción de ruido es un proceso que consiste en eliminar el ruido de una señal. Y otro para controlar el volumen de la voz. Este es un audio de prueba grabado desde un celular y con el ruido de fondo de un ventilador. La reducción de ruido es un proceso que consiste en eliminar el ruido de una señal. Existen técnicas de reducción de ruido para audio e imágenes, cuyos algoritmos tienden a alterar las señales en mayor o menor grado. El siguiente efecto de la lista es un autotune gratuito. Se llama Greylon 2 y tiene una versión gratis que se puede descargar desde la página de Auburn Sounds. Es un efecto de autotune muy fácil de usar con una interfaz muy estética. Para activar la corrección lo hacemos desde este control. In my mind you see pictures of the past. In my heart you'll see future. Con este otro control podemos hacer que el efecto sea más suave o más fuerte. In my mind you see pictures of the past. In my heart you'll see future. Desde el teclado podemos activar o desactivar notas. Y además podemos usar el módulo de transporte para transportar la voz. In my mind you see pictures of the past. In my heart you'll see future.
Pasemos ahora a un efecto para medir los niveles de tus audios. Se llama MB Meter 2 y se puede descargar desde la página de TV Pro Audio. Este efecto es muy útil para grabar un nivel adecuado o para hacer gain station antes de la mezcla y que sea más cómodo mezclar. Por defecto tenemos un medidor para cada canal del estéreo, pero podemos usar este botón para ver un solo medidor. Además podemos cambiar el skin desde esta lista. Para usarlo tocamos o reproducimos un audio y nivelamos el audio del instrumento o la interfaz de audio para que esté cerca del 0 BU. O también podemos hacerlo desde este control. Sigamos con un analizador de frecuencias de Voxengo muy popular llamado Span. Por acá tenemos el gráfico de frecuencias y además tenemos varios medidores más, que podemos esconderlos para ver más grande el gráfico de frecuencias. Desde el botón de la rueda podemos configurar varias opciones del gráfico como el tiempo promedio, entre otras opciones. Otro efecto de análisis que les recomiendo es el Julian Loudness Meter 2, indispensable para analizar la sonoridad de tus mezclas. Como ven, acá a la derecha tenemos el gráfico del análisis de la sonoridad en el tiempo, y a la izquierda tenemos diferentes valores para medir la sonoridad, como el loops integrado o el loop de término corto. Desde acá abajo podemos cambiar el tiempo del gráfico y desde el botón rojo podemos resetear los valores. Por último, pasemos a un efecto muy útil para monitorear tus mezclas en diferentes dispositivos. Se llama Sonovus y hace que monitorear una mezcla en varios dispositivos sea mucho más fácil. Para usarlo primero nos conectamos desde nuestra estación de audio digital a un grupo. Luego conectamos también otro dispositivo, por ejemplo un celular. Y ya podemos escuchar la mezcla directamente en el celular sin tener que perder el tiempo exportando la mezcla a un archivo. Antes de irme quiero agradecer a los suscriptores de Patreon y Cafecito. Gracias y nos vemos la próxima.